Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El libro es un compendio que hacemos de varios reportajes, historias que se publicaron en La Silla Rota, tanto por la también coordinadora Mariluz Roldán, como otros 6 compañeros, algunos corresponsales que traen historias del interior de la República, pues que reflejan la situación de la pandemia, cómo la han enfrentado, cómo la han padecido. Y también invitamos a hacer un análisis al doctor José Narro, que fue secretario de Salud. También participa Jorge Andrés Castañeda, analista, y Malaquías López. Él, como sabemos, él es experto, él es de los voceros de la Universidad Nacional Autónoma de México para el tema de COVID. Y bueno, entre todos intentamos hacer pues un primer corte de caja acerca de cómo está enfrentando, creemos que erradamente, de manera equivocada, la pandemia por parte del gobierno de la República. ¿Qué es lo que encuentran como inconsistencias en este esfuerzo de recopilación? Fíjate que a principio, en los primeros días de abril, cuando ya estaban las conferencias nocturnas del subsecretario Hugo López-Gatell, en donde se informa de alguna manera lo que está sucediendo con la pandemia, algunas personas que son matemáticos, ingenieros, también pues como cualquier ciudadano normal estaban viendo las conferencias de Hugo López-Gatell, y ahí detectaron que había ciertas inconsistencias, había algunos números que no cuadraban, que no les quedaban muy claros respecto de lo que estaba viendo. Y bueno, lo que hicimos nosotros, Mariluz particularmente, fue pues adentrarse. En principio y después fue ya un reclamo de gobernadores, incluso de Morena, ¿no? Como el de Baja California, también el de Puebla, el de Tabasco, respecto de que los números que daba en la Secretaría de Salud no correspondían con los que estaban registrados en los estados. Y así como ese detalle había muchos más. Incluso algunos medios detectaron, después se eliminó esos datos, pero había hasta hombres embarazados en esas listas. Así que pues nos dimos a la tarea de hacer una minería de datos a partir de la propia información oficial e ir buscando qué estaba sucediendo, porque también era preocupante que el número de decesos no estaba siendo reflejado con la realidad. Encontraron historias que retratan diferentes formas en las que el COVID ha impactado a la población, sin duda, ¿no? Sí, también hay dos partes. Al principio, en el libro, hacemos un pequeño esbozo, porque es muy amplio el tema, pero tratamos de explicar un poco el contexto, cómo estaba el sector salud al inicio de este gobierno, y obviamente pues cuando llega la pandemia. También efectivamente traemos historias, no solo de aquí de la Ciudad de México, sino de varias entidades de la República, donde tratamos de reflejar digamos lo que está padeciendo la gente, porque pues más allá de las casi 70,000 muertes, ya nos estamos acercando a esa cifra, pues más allá de eso, de ese número, pues detrás de ellos hay historias de dolor que hay que contar, y eso es lo que tratamos de hacer. Y bueno, con el análisis, te decía, de estos expertos, pues tratamos de redondear el libro. Pues sí, yo estaba mirando, no lo he leído obviamente porque me acabo de enterar de la existencia del libro, pero sí pudimos hojear una síntesis en donde queda claro, ¿no?, que para el presidente López Obrador la pandemia estaba domada desde hace 40,000 muertos, y para el doctor López-Gatell habíamos aplanado la curva hace 100,000 contagios, ¿no? Ahora estamos hablando de 647,000 contagios y casi 70,000 muertes. Así es, de hecho, prácticamente todos los vaticinios que hizo, todos los pronósticos, las expectativas que había anunciado el subsecretario López-Gatell, pues ninguna se cumplió. Y en cuanto a domar la pandemia, pues ya vimos que no. De hecho, hoy, ahorita acabas de hablar con Salomón Chertorivsky. Él junto con otros secretarios de salud hace rato decían que nos estamos acercando peligrosamente a una etapa complicada por el invierno, por la influenza. Así que
hablar de que está domada la pandemia no es lo más sensato ni lo más correcto. Y esta idea, pues, de minimizar o de decir que está controlado, no abona en absoluto. Al principio lo vimos, ¿no? El presidente convocaba a la gente, salgan a comer, él mismo se sentaba en un restaurante en lugar de estar tomando medidas preventivas, y pues no, se iba por otro lado el discurso, el tema del cubrebocas, en fin, todo lo tratamos de reflejar ahí en este libro, insisto, en este primer corte de caja, porque todavía falta mucho por ver de esta pandemia. Jorge Ramos, finalmente, ¿podrías concluir que estamos ante una estrategia fallida después de esta recopilación de estos datos y del análisis y del trabajo que les costó hacer este libro? Sí, yo creo que sí es una estrategia fallida, y lo más lamentable es que pues ha habido voces, no solamente los que hoy se presentaron exsecretarios, ha habido académicos que han estado proponiendo, que han ofrecido participar y colaborar para de alguna manera. Esta pandemia no era evitable, o sea, esta pandemia nos iba a golpear como está golpeando a todo el mundo, pero quizá lo que sí se pudo haber hecho es que el impacto fuera menor, que el dolor de las familias que ven perder a algunos de sus seres queridos hubiera sido menor. Y yo creo que en ese sentido sí falló, es una estrategia que ha fallado, estrategia fallida, y bueno, aún hay tiempo de que algo se pueda corregir, pero bueno, por lo que vemos en el discurso no va por ahí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.